¿Perdón? No, el otro no. Lateral. El técnico también. Mudanza. Soy todo. Acosador también. Soy Iván Elizalde, residente de Primera Impresión Interna, y vamos a ver al momento de empezar a preparar la clase, la verdad es que hoy es la clase, de las temas partes. Entonces, comentándolo con el doctor Alamilla, el abordaje de esta clase es un poco más dirigido que repasar cosas que tienen que ser fundamentales para los internistas, que es comprender la fisiología, porque de esa parte se deriva todo lo demás. Vamos a empezar a hablar un poco de balance hídrico. ¿No se escucha en eso? Habla fuerte. Este esquema de división del líquido corporal en el cuerpo ya todos conocemos, ¿no? En el que nos dice que 2/3 de que toda el agua corporal total es aproximadamente un 60% del peso corporal en hombres y un 50% en mujeres. En el que 2/3 es del líquido intracelular, 1/3 del líquido extracelular, y que a su vez el líquido extracelular lo dividimos en cuartos. 3/4 partes corresponden al líquido intersticial y 1/4 parte corresponde al plasma. Sin embargo, ya en modelos más recientes, tratando de explicar un poco más amplio, ya se ha visto que no es exactamente así, que realmente dividir el cuerpo completamente por compartimentos es un poco obsoleto, porque finalmente todo el líquido siempre está en intercambio. Entonces, obviamente esto por un es un aproximado, pero siempre van a variar. Este esquema es de Borro, la verdad es que está muy padre porque ya empieza a hacer otras divisiones. Específicamente en el líquido intersticial, refiere, ¿no? Que la parte del líquido intersticial, que es el que rodea las células como tal, que todos nosotros habíamos creado con fisiología, se divide también en otras partes, como el líquido que está en hueso y el líquido que está en tejidos conectivos densos. También empiezan a hablar de un nuevo compartimento, que es el líquido transcelular, corresponde aproximadamente un 5% de la masa corporal. Este es el que se encuentra en cavidades rodeadas de células epiteliales. Este líquido corresponde al que está adentro de las articulaciones, el líquido que está adentro del líquido cefalorraquídeo. Algo muy importante es que no se considera líquido transcelular aquellos que estrictamente hablando están fuera del cuerpo, como el líquido que se encuentra en el tracto gastrointestinal o en la vejiga. Ok, esta es una revisión muy padre que hacen sobre balance hídrico. Obviamente cuando nosotros, o sea, el cuerpo siempre va a tener ingresos y egresos. Es lo que nosotros estamos muy acostumbrados a ver aquí en la interna, en la clínica. Entonces, ¿de dónde tenemos nuestros ingresos? Pues del agua, de agua libre, consumida, de bebidas, de toda la comida, la mayor parte de los alimentos en algún porcentaje en su contenido van a tener algún porcentaje de agua. Y obviamente, hablando de esto, pues ingerimos también solutos y sodio. En cuanto a la excreción, la orina, el sudor, las pérdidas insensibles de por sudor, piel y las pérdidas respiratorias y lo que perdemos en esto, obviamente. Entonces, el balance de estas dos cosas es lo que nos va a dar el agua corporal total, las concentraciones extra y intracelulares de electrolitos, nos va a dar la presión sanguínea y el volumen plasmático. Entonces, en esta revisión también comparan las recomendaciones hechas por la Sociedad Americana de la Academia de Medicina y las recomendaciones europeas sobre la ingesta de agua. Algo que nos corresponde a nosotros, pues obviamente a los adultos, en donde si pueden ver en los hombres recomiendan una ingesta de 3.700 mililitros día de agua. La realidad es que en esta revisión lo que ellos dicen es que poner un punto de corte tan estricto o tan alto incluso es un poco anticuado, es un poco obsoleto, porque finalmente ningún paciente se va a comportar igual, más que tratar de decirle a toda la gente que tome mucha cantidad de agua. Siempre tenemos que dar recomendaciones más dirigidas a los pacientes dependiendo si tienen alguna patología subyacente o no, porque esto es asumiendo que es una persona sana.
Entonces, igual, en mujeres el valor que ellos ponen, 2.300 mililitros, los europeos lo mantienen un poco más bajo. Entonces, este es un estudio que se hizo en Ucrania, me parece, Dinamarca, recuerdo, en donde se compara la ingesta de líquido, pues, esto fue en dicho mujeres, entonces tiene una curva de distribución normal, ¿no? Pero si nosotros vemos, tomando los valores que nos dan las dos sociedades, realmente muy poca gente quedaría entre el rango que debería ser la ingesta adecuada de líquidos. Entonces, siempre es importante decir que a pesar de que tengamos poca o mucha ingesta de líquido, el cuerpo siempre va a tener mecanismos para ser capaz de regular ya sea cuando sea poca ingesta, cuando sea mucha. Ok. Sí. Ok, entonces, esta diapositiva empezamos con el regulatorio celular. Como ya sabemos, una célula, la célula tiene una membrana, la membrana celular es en teoría semipermeable al líquido. Es permeable al líquido, semipermeable a los solubles. Entonces, cuando la concentración de líquidos aumenta en el exterior de la célula, que tenemos un estrés hiperosmolar, a muy aumentada la concentración de líquidos en el exterior de la célula, esto genera una presión tópica. Siempre bueno, hemos escuchado todos el sodio al agua. Eso es incorrecto. El sodio es un el sodio no para nada. Lo que pasa es que cuando se genera, cuando hay una diferencia de concentración de solutos, al ser la membrana semipermeable, y no va a haber un libre paso del electrolito, lo que va a pasar es que se va a generar una presión osmótica, y la presión osmótica es la cantidad de presión que necesitamos para evitar la difusión. Entonces, la célula lo que hace para tratar de colocar su volumen y equivaler, para que se equivalen las concentraciones, va ya sea a sacar agua en estados de hiperconcentración celular o va a reducir su líquido. Okay. Este mismo principio aplica en células neuronales. En el hipotálamo se encuentran estas neuronas que son especializadas que tienen esta receptor. Es un mecanoreceptor que esta es una de las nuevas teorías de la fisiología de la sed, porque siempre se creía que nada más los receptores eran los identificados, porque en el hipotálamo hay un receptor que podía sensar a la alta o la baja, y con eso empezaba a regular el sed. Sin embargo, ya se ha visto que también existen mecanoreceptores que pueden responder ante la expresión de la célula en caso de que necesiten el receptor o al ser muy chiquita la célula por entonces, estos receptores están muy involucrados en la liberación de vasopresina y en la actividad de la. Entonces, la principal hormona reguladora del lado corporal es la hormona el aumento de la osmolaridad plasmática, como los médicos o ubicando receptores en diferentes receptores. Entonces, al lado de esto, existe una función de manantial, que ya sabemos la manantial que produce el hipotálamo y lleva los exones hasta la hipófisis en el reticular, principalmente en el músculo. Entonces, esta liberación de hormona antibiótica va a llegar hasta el riñón. ¿En dónde va a actuar los receptores B2? Los receptores B2 son los que están los principales, en efecto vasopresores, los receptores B1 son vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo actúa la hormona antibiótica? Lo que hace es que a través de una ciclasa genera una cascada de fosforilación que tiene dos efectos. Primero, activa la transcripción de genes para que se sintetice más proteínas y activa la fosforilación para que se pueda, otra cascada de fosforilación para que se pueda liberar la celular. Esos son dos efectos que al final lo que va a producir en conjunto es que haya más, es que se expresen apapoinas o que se en la mitad de las principales. Entonces, como son las apapolinas son las encargadas de absorber el líquido de los conectores. Sin embargo,
no es la única función de las evaporinas, porque finalmente están involucradas en el mecanismo de torta corriente que permite la difusión de la lo clásico que siempre se dice de que solamente se tuvo los colectores donde se encuentran las evaporinas para absorber agua, hay muchos tipos de evaporinas y están desde la producción de la Amazonia. Entonces, están involucradas más que en la absorción de agua. Entonces, esta diapositiva está muy interesante porque, obviamente, cuando empieza a haber una elevación en la realidad plasmática, siempre va a llegar un punto en el que o se sature el receptor B2 o ya no haya más expresión de evaporinas. Entonces, si la concentración de modalidad, si la modalidad plasmática sigue subiendo, va a haber un punto en el que ya no se puede hacer nada más. En la eficacia de los monos hasta ahí llega, porque ya no hay disponibilidad de receptores, ya no se puede hacer para poder seguir produciendo el cambio. Obviamente, el mecanismo de la sed siempre va a estar presente. Entonces, el efecto neto de la cuando se libera la oxígeno como una hidroeléctrica, pues, sí, esto es una escala logarítmica. Sí, ¿Pido? A ver, habla. No se escucha bien. Si te puedes acercar un poquito más a la compu. Okay. Si ven, esta es una escala logarítmica, en donde a mayores concentraciones de hormona antidiurética, obviamente va a aumentar la retención de agua libre, entonces va a disminuir. Cuando hay muy poca concentración de hormona antidiurética, pues, la orina sale muy diluida, y con mayor concentración, mayor expresión de agua libre. Pero a mayores concentraciones, pues obviamente empieza a caer mucho. Algo importante es que la osmolaridad que se secreta, o sea, la cantidad de solutos, la antidiurética no modifica eso, solamente modifica la cantidad de agua que se absorbe o que se puede excretar. Siempre los osmoles que se secretan van a ser exactamente los mismos. Entonces, hablando un poco de regulación de sodio y cómo hace el cuerpo para poder manejar las concentraciones de sodio. Okay. La ingesta de sodio es más o menos aproximadamente unos 120 milimoles al día. Esto, obviamente, de esto tiene que pasar por el intestino y son absorbidos aproximadamente 110. Esto se va a pasar al que está presente en el líquido extracelular, que son unos 2.400 milimoles, que siempre está en continuo intercambio con el líquido intracelular. Una parte es perdida por glándulas sudoríparas, otra por heces. Entonces, de todo este sodio que está presente en el cuerpo, obviamente es filtrado muchas veces por el riñón. Entonces, la carga filtrada de sodio es aproximadamente de 25.500 milimoles al día. Evidentemente, si no hubiera un mecanismo que regulara la absorción de sodio, esto sería incompatible con la vida, porque inmediatamente perderías sodio y no habría forma de mantener la polaridad de las membranas celulares. Entonces, es importante siempre recalcar que de todo el sodio que es filtrado se absorbe 98-99%. Y esto es regulado por los riñones. Entonces, como ya sabemos, la se divide en varias partes. En la cápsula de Bowman, pues es donde se filtra todo a través de la nefrona. Donde empieza la filtración de la nefrona, entonces aquí la carga es 100%, el 100% de la carga de sodio, el 67% de la carga filtrada es absorbida en el primario. Estamos a ver específicamente cada parte. Entonces,
el 33% restante pues ya pasa a los siguientes segmentos. El siguiente segmento que reabsorbe, que tiene una participación importante en la reabsorción de sodio, es la porción gruesa de la rama, la porción gruesa de la rama ascendente. Entonces, ahí se reabsorbe aproximadamente el 25% de la carga filtrada, el 8% restante es lo que pasa al túbulo contorneado distal, y en tubos colectores, etcétera, etcétera, en donde se reabsorbe el 5%, y este 3% es ya regulado. Este 3% que queda es ya regulado en tubos corticales nodulares. Ok. La reabsorción es un proceso muy complicado que involucra muchos canales, muchas proteínas. Entonces, pues, para tratar de hacerlo lo más sencillo posible, ¿qué es lo que sucede? Hay un gradiente electroquímico. Es el sodio, una de sus principales funciones en el túbulo contorneado proximal es que ayuda a que se reabsorban muchas otras cosas más. Esto se da porque el sodio genera un gradiente electroquímico. Este gradiente electroquímico está dado por dos proteínas. Una bomba de sodio y potasio TPase en la membrana vasolateral. Recuerden que cuando hablamos vasolateral es la que está hacia la sangre, y la membrana apical es la que está hacia la luz del tubo. Una membrana, un intercambiador de sodio y bicarbonato que también genera un gradiente electroquímico. Esto obviamente genera que haya una carga negativa en la célula, porque está sacando cargas positivas. Entonces, ese gradiente electroquímico lo que genera es que el sodio sea capaz de poder utilizar otras proteínas para poder absorber otros solutos, otras cosas. Por ejemplo, glucosa, aminoácidos, fosfatos orgánicos, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los canales más importantes es que está aquí, que es el NHA3. Es el canal que está encargado en la reabsorción de sodio. Es un intercambiador de sodio y hidrogeniones. La que sigue, por favor. Ok. Este canal es importante porque no está presente, además del túbulo contorneado proximal, también está presente en otras partes de la nefrona y es de los principales involucrados en la reabsorción de sodio. Como ya hemos visto, ¿no? la mayor parte de la carga filtrada de sodio se absorbe en el túbulo contorneado proximal, debido a que se necesita, obviamente, que se genere este gradiente electroquímico para que el sodio se pueda absorber con muchas otras cosas. Una de las principales cosas que nos interesa a nosotros es la reabsorción de glucosa. Existen dos canales o dos proteínas que se encargan, es un cotransportador que se encarga de transportar sodio con glucosa, es el SGLT1 y el SGLT2. La diferencia entre uno y otro es que el SGLT2 tiene una relación 1 a 1 glucosa-sodio. Entonces, por cada molécula de sodio se transporta una molécula de glucosa. Y el SGLT2 transporta aproximadamente el 90% de la glucosa que se produce en la riñón. Obviamente, cuando se produce esta reabsorción, la glucosa no se puede quedar en la célula, entonces la forma de salir en la membrana vasolateral es a través del glúteo. Como lo hemos dicho, ¿no? La sodio-potasio TPase es la que se encarga de generar ese gradiente electroquímico negativo para que el sodio tenga energía para poder entrar a la célula. Y en el otro, que es el SGLT1, la diferencia con el SGLT2 es que tiene una relación 2 a 1. Por cada molécula de glucosa transporta 2 moléculas de sodio, entonces se encarga de transportar al final menos cantidad de glucosa. Okay. En la rama ascendente gruesa, hay varias proteínas que son importantes. La principal que a nosotros nos interesa es esta, es NKCC2. Recuerda cuál fármaco actúa en NKCC2. Shafuro. Exacto, los diuréticos de asa, furosemida o bumetanida. Entonces, este es de gran importancia química. Si ustedes ven, la reabsorción de estos electrodos tiene al final un balance eléctrico neutro. Pero finalmente hay canales importantes aquí. Este de potasio que está acá mantiene ese equilibrio eléctrico para que el potasio no se siga acumulando en la célula. También en la rama ascendente gruesa existe una difusión paracelular de sodio. O sea, nunca atraviesa la célula, sino que simplemente atraviesa hacia los lados de la célula. Este segmento obviamente es impermeable a la reabsorción normal. Ok, en túbulo contorneado distal y en túbulo contorneado cortical, igual existen algunos canales que son importantes. El primero que tenemos allá es el NSC. ¿Alguien recuerda cuál es el fármaco que actúa en NSC? Tiacidas. Las tiacidas, exactamente.
Entonces, de igual manera se necesita tener un equilibrio eléctrico a través de sacar sodio para tener una fuerza que pueda resolver, que puede generar el gradiente eléctrico que pueda resolver el sodio. Y en los túbulos colectores existe este canal que es muy importante, es el canal epitelial de sodio, porque está involucrado no solamente en la reabsorción de sodio, sino que también se involucra en la reabsorción de potasio. Igual, hay un fármaco diurético que actúa en este canal. ¿Alguien recuerda cuál es? ¿Cuál? Un fármaco inhibidor de epiteliales de sodio. Es considerado como tal un diurético ahorrador de potasio, pero no tiene el mismo mecanismo de acción, no es un inhibidor de mineral corticoide. No, porque ese es un inhibidor de bueno, es amiloína. Es un inhibidor directo de los epiteliales de sodio. Ok. Una de las proteínas más importantes de la regulación del sodio es obviamente la aldosterona, ¿no? La aldosterona se produce en la zona glomerular de la suprarrenal. Entonces, tiene muchos efectos la aldosterona. Hablando exclusivamente de la absorción de sodio, cuando se une el complejo de receptor de aldosterona, va a producir una síntesis de proteínas, que al final, la importante es esta, o sea, el aumento de esta proteína, que es la que inhibe la ubiquitinación de los canales epiteliales de sodio. Si ustedes recuerdan, ubicitinar una proteína es básicamente destruirla. Entonces, al tú inhibir eso, pues tienes más canales epiteliales de sodio disponibles y más capacidad de reabsorber sodio. Este es el mecanismo principal de la aldosterona. Entonces, en esta gráfica de acá, pues, obviamente, cuando aumenta la concentración de aldosterona en el plasma, pues, el porcentaje de canales abiertos de canales epiteliales de sodio abiertos, pues aumenta muchísimo. Entonces, cuando se da una concentración de aldosterona, pues obviamente empieza a disminuir la excreción urinaria de sodio porque se está reabsorbiendo muchísimo más. Y ahorita vamos a ver lo del potasio, el mecanismo de aldosterona de potasio. Sí, okay. ¿Alguna duda con sodio? Ok, el potasio. Si ustedes recuerdan, el potasio es un ion extremadamente, bueno, todos los iones son muy importantes, pero el potasio tiene una función especial en las membranas celulares. O sea, es de los pocos iones que no podemos permitir una elevación brusca, porque el potencial de membrana de reposo de la mayoría de las células está dado principalmente por el potasio. Entonces, cambios bruscos en la concentración de potasio pueden despolarizar las membranas y obviamente generar efectos muy, muy adversos. Obviamente el potasio, pues tenemos una parte que se ingiere en la dieta, la reserva principal está en músculo, hígado, hueso, y de esto secretamos solo una pequeña parte. ¿Sí? Entonces, algo muy importante es que ante una elevación brusca de potasio, el riñón no es capaz de eliminarlo lo suficientemente rápido para evitar cambios celulares. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una elevación brusca en potasio? Si ustedes pueden ver acá, de un nivel de 4.5, pues de 4.5 en plasma, hubo una elevación brusca. Exacto ahí. Entonces, ¿qué es el mecanismo de defensa para evitar esta elevación brusca? Es que el potasio tiene que meterse a la célula. El potasio no puede estar en el plasma porque si se encuentra en el plasma, cambiaría el potencial de acción de las membranas celulares y esto puede generar arritmias, reacciones neuronales, etc. Entonces, cuando hay una carga filtrada, una carga de potasio excesiva, pues aumenta enseguida la translocación hacia el interior de la célula. Y esto es corregido unas horas después por el riñón, porque el riñón no lo puede hacer inmediatamente. Entonces, hay muchas formas en las que el potasio puede ingresar a la célula. El aumento de la concentración de potasio plasmático hiperpolariza las células del páncreas y produce liberación de insulina. Igual de las glándulas suprarrenales, aumenta la liberación de aldosterona, que ahorita vamos a ver cómo actúa la aldosterona para regular el potasio. Y aumenta la actividad de la sodio-potasio ATPasa para que al final ingrese más potasio a la célula y así poder disminuir la concentración plasmática. Igual, los efectos que genera la aldosterona, pues obviamente aumenta la extracción urinaria de potasio. Ahorita vamos a ver el mecanismo fisiológico de eso. Ok,
Del potasio, pues obviamente igual, como cada ion del cuerpo, es reabsorbido y secretado en diferentes partes del nefrona. Lo importante es que el 80% del potasio es reabsorbido en túbulo contorneado proximal, y la regulación siempre va a ser distal. Ok, ¿cómo se da esto? El túbulo contorneado proximal, la reabsorción de potasio es muy dependiente del flujo plasmático. Tiene dos formas el potasio ingresante por el túbulo contorneado proximal, ya sea por arrastre de solventes, que es completamente dependiente del flujo, o sea, de la cantidad de líquido que esté presente en uniones paracelulares para poder ingresar al intersticio, o también de canales, de estos canales paracelulares, que no son canales de difusión. Esto depende de la carga eléctrica que se genera en el intersticio, y esos son los dos mecanismos principales para la absorción. Entonces, si ustedes ven, igual el equilibrio eléctrico se da a través de las OTPs, pues es la principal encargada de mantener eso, y este canal es muy importante, que es el RONCAP, que es el encargado de excitar potasio hacia el intersticio y mantener la negatividad neutra para que el potasio siga manteniéndose, siga reabsorbiendo. Ok. En la rama ascendente gruesa, pues la regulación de potasio obviamente está dada por exactamente el mismo canal, por NKCC2. Algo muy importante es que también, como ven, el potasio del sodio también se reabsorbe a través de difusión paracelular, y existen también canales que lo pueden secretar desde la membrana vasolateral hacia el intersticio. Este canal que está aquí es muy importante porque si nosotros absorbiéramos completamente potasio y no hubiera ninguna regulación, este canal es muy sensible a que en cualquier alteración electrolítica se bloquee. Si no hubiera una regulación, o sea, puede ser contradictorio, ¿no? Que si estamos absorbiendo potasio, ¿para qué hay que excretarlo? Entonces, si no existiera este canal, se perdería la función de NKCC2, porque NKCC2 para funcionar necesita que estén completamente los tres iones para poder generar su cambio conformacional y poder ingresarlos a la célula. Si esto no pasara, obviamente se pierde el balance neutro y ya no sería capaz de reabsorber ni potasio, ni sodio, ni cloro. Ok, en el túbulo colector cortical, igual existe el canal RONCA, y hay un canal. El túbulo colector cortical se encarga más que de reabsorber, de secretar potasio. No es una regulación tanto de reabsorción, sino de qué tanto tengo que yo sacar para poder hacer una regulación fina. Entonces, como habíamos dicho, los canales epiteliales de sodio absorben, obviamente se encargan de absorber sodio. La aldosterona, pues, cuando llega con la aldosterona, pues obviamente hay una mayor expresión y hay una mayor absorción de sodio. Eso genera un gradiente electroquímico en la luz del túbulo que lo vuelve muy negativo. Ese gradiente electroquímico negativo permite una mayor reabsorción de sodio. Esa es la forma en que la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio, porque disminuye la expresión de potasio, perdón, porque al aumentar la reabsorción de sodio, generas que el lumen sea muy negativo y obviamente necesitas salir potasio para regular esas cargas. Entonces, por eso igual los diuréticos ahorradores de potasio, eso es lo que hacen. Al no haber esa regulación, pues obviamente, cuando nosotros estás bloqueando el heno, no permites que se reabsorba sodio y la luz del túbulo continúa siendo positiva. Entonces, obviamente, no hay esa regulación para tirar sodio, para producir diuresis de potasio, perdón. ¿Sí? Creo que ahí. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, este intercambiador igual es muy importante porque el túbulo colector cortical estos son células principales, células intercaladas, es el que se encarga de la reabsorción de potasio, es el único, y luego aquí hay otro RONCA encargado de la expresión, del transporte de potasio de la membrana vasolateral hacia el intersticio. Ok. Como punto final, pues obviamente recordar nada más un poco dónde actúa cada diurético. Si alguien recuerda el mecanismo de acción de la acetazolamida. Es un inhibidor de la anidrasa carbónica. Exacto, es un inhibidor de la anidrasa carbónica, un túbulo contorneado proximal. Los diuréticos de ASA, pues lo que hemos visto en ramas de gruesa, furosemide o metanide.
las tiacidas que actúan en NSC, y los antagonistas de aldosterona, que ya pueden ser de dos tipos, ¿no? Los que son inhibidores directamente de canales epiteliales de sodio y los que son inhibidores del receptor de mineralocorticoides. ¿Y alguna duda? Sí, ya, ¿verdad? Sí. Bueno, pues no sé si antes alguien tiene algún comentario o alguna duda, o que haya leído o proporcionar información adicional. Ya a partir de ahí lo vamos cubriendo, o si usted gusta, pues les comento mis observaciones, como ustedes deseen. Algunos puntos, creo que esta parte, creo que tienen que traslapar el conocimiento respecto a tratados hidroelectrolíticos, sobre todo, pues, sodio, ¿no? Pero sobre todo, referente a la parte de líquidos. ¿Okay? El manejo de líquidos en el paciente en medicina interna es un reto, porque generalmente los pacientes son complejos, muchas veces ya llegan tratados, y con gran frecuencia los pacientes tienen tiempo de estancia ya en urgencias y muy probablemente sobreanimados. ¿Por qué es importante? Bueno, porque eso va a cambiar la distribución de los líquidos corporales, por tanto las concentraciones iónicas del plasma, ¿no? Quisiera primero, a ver, pon esa de algo. Exactamente. Hay un punto aquí interesante, un punto importante. El primero es que efectivamente en el líquido intersticial, bueno, podemos dividirlos a grandes rasgos en líquidos extracelulares y líquidos intracelulares, ¿no? El líquido extracelular, a su parte, tiene esta proporción intersticial y la proporción intravascular, ¿de acuerdo? Luego tenemos los elementos formes y el plasma. Y del plasma todavía tenemos el agua plasmática, ¿de acuerdo? Tomar en cuenta que cerca del 93% del plasma es agua plasmática. Y el 7% corresponde a solutos, ¿no? En el plasma también viajan proteínas, viajan solutos, iones, sodio, potasio, cloro. Si nosotros quitáramos eso y concentramos todo exactamente en agua pura, el 93% del plasma representa agua plasmática. Ahora, lo importante es, de este líquido intersticial, la porción que pertenece al tejido conectivo. Hoy por hoy se sabe que hay una relación directa entre concentración de sodio y osmolaridad, y entre osmolaridad y compartimiento de líquidos, cómo se va distribuyendo el agua. Si hay más sodio en el plasma, el agua tiende a estar más concentrada en la región del plasma para tratar de diluir y mantener una osmolaridad estable. Sin embargo, se ha demostrado que en el tejido conectivo, sobre todo en las regiones subcutáneas, existe sodio que no es osmótico. Es decir, es un sodio que se agrega o digamos tiene la capacidad de unirse a algunas moléculas como son glucanos que tienen particularmente cargas negativas y secuestran esa parte del sodio. Esto es muy importante, por ejemplo, en pacientes con hipertensión crónica, en las cuales aparentemente los pacientes pueden tener una dieta de sodio relativamente estable, tienen diurético como tratamiento o antihipertensivo si no son controlados de forma adecuada. ¿Y esto a qué se puede ver? Bueno, se puede ver a la liberación no osmótica de sodio a partir de los reservorios del tejido conectivo. Entonces, este sodio cuando sale del tejido conectivo y pasa al plasma, entonces ahí es cuando empieza a generar el efecto osmolar, ¿de acuerdo? Bueno, quizá eso ya en un futuro se puede hablar un poquito más a fondo, pero bueno, eso es importante respecto a los compartimentos. Luego lo de la ingesta también es un tema que hay que tomar en cuenta. En realidad no es que exista una ingesta mínima. En la consulta, generalmente, muy frecuentemente, uno le recomienda a los pacientes que tomen más de 1,5 litros, 2 litros, pero en realidad no hay ninguna, exactamente esto, ¿no? No es que necesariamente tenga que ser así para todos los pacientes. De hecho, la capacidad del riñón es tan eficaz que básicamente con 500 o 800 mililitros al día, con una actividad física moderada o baja, como la que tienen ustedes en no guardia, preguardia, es suficiente. Todo lo demás, el riñón es capaz de reabsorber digamos, la cantidad de líquido que puede necesitar.
Entonces, realmente para conseguir un balance neutro no necesitas tanto líquido. Pero bueno, es un concepto que más bien está, digamos, muy involucrado con salud, ¿no? Entonces, yo en lo personal, pues sí, igual, cuando llega un paciente que tiene tintes metabólicos, pues sí sugieres que ingiera un poquito más de líquidos, porque muy probablemente los líquidos que ingiera pues, son bebidas azucaradas, pero fisiológicamente no es necesario tú que estés tomando tanta agua, ¿no? Eso es más un mito. Ahora, respecto a que la ingesta de líquidos prevenga lesiones renales o prevenga enfermedad renal crónica a largo plazo, es muy controversial. De hecho, en grandes estudios, o en el Science, publicaron hace 2 años un estudio muy interesante a gran escala en un grupo de corte multinacional, donde se demostró que los pacientes que ingerían líquidos para mantener un balance neutro versus aquellos que ingerían cerca de dosis fijas de entre 2 o 3 litros, tenían las mismas tasas de deterioro de la función renal a largo plazo. Pues en realidad la ingesta de líquido no necesariamente es que te vaya a proteger al riñón, ¿de acuerdo? Esa es una situación que deberíamos de tomar en cuenta, que fisiológicamente no hay ningún punto para pensar que por echarle agua al paciente le vas a proteger el riñón, ¿de acuerdo? Entonces ese es un punto. Otro, algo práctico para ustedes que les debe quedar es la parte de balances cuando ustedes pasan guardia o cuando van a entregar su guardia. ¿Qué les recomiendo? Cuando hagan su hoja de balances, no tomen en cuenta las pérddas insensibles. Ese es un tema quisquilloso porque yo sé que hay grupos pro pérdidas insensibles y grupos que no son pro pérdidas insensibles. Lo personal de los nefrólogos, o por lo menos acá, nosotros estamos en contra de añadir pérdidas insensibles porque infraestima la cantidad de líquido y la sobrecarga, la cantidad de ingresos. ¿Por qué? Por un concepto que se llama creepy fluids, líquidos reactantes. Cuando ustedes ven el balance, ustedes no toman en cuenta los 20 mililitros que le pasaron de furo, ¿no? No se toman en cuenta los 10 mililitros con los cuales diluyeron un medicamento. Y muchas veces las enfermedades lo ponen o lo infraestiman o ni siquiera lo colocan. Entonces, a lo largo del tiempo, ese creepy fluid de pronto se va haciendo 1 litro, 2 litros, y si los pacientes se enteran que muchas veces me tocó tener meses hospitalizados, y de pronto son 10 litros. Ustedes sacan el balance y de pronto dicen, no, pues esta paciente tiene más 3 litros y medio, más 3.500. Pero francamente usted lo ve y les ha pasado. Y lo ven no de 3 litros y medio, lo ven de 20 litros. ¿Por qué sucede? Porque los balances no están adecuadamente regulados. Entonces, en lo personal, mi recomendación es no tomen ni siquiera en pacientes ventilados, y ni siquiera en pacientes con SIRA. Nosotros vemos mucho SIRA, vemos muchos pacientes intubados en terapia intensiva, nos mandan muchas interconsultas, y la realidad es que cuando no ve los balances de las sábanas, pues sus balances luego a veces son negativos, el paciente está verdaderamente clínicamente se ve muy encharcado. Entonces lo que hacemos, bueno, pues hacemos un ultrasonido, hacemos líneas de pulmonares, hacemos VEXUS, y claramente tiene congestión. Pero ¿dónde está congestión si el balance es negativo? Entonces hay una discordancia. ¿Cuándo deben de considerar pérdidas insensibles y que muy frecuentemente no se considera bajo 2 conceptos esenciales? Uno, grandes quemados. Ahí eso no se toca, no hay discusión. Grandes quemados se tienen que tomar pérdidas insensibles. Pancreatitis muy severas, ¿no? Eso definitivamente. Y tercer punto, hipernatremias, pero ya cuando se ve el concepto de sodio, el trastorno del sodio, solamente a una de las 2 variantes de hipernatremia. Porque una variante de hipernatremia que es la más común que ustedes van a ver es por sobrereanimación, es decir, hipernatremias iatrogénicas. Esos pacientes con hipernatremias iatrogénicas no necesitan pasarle más agua, porque la primera medida es diluir la solución al medio, y entonces ustedes programan y entonces dicen, no, el paciente necesita 2 litros para bajar tanto. Ok, bueno, hagamos entonces el repaso. 1 litro de una solución al medio trae 77 equivalentes de sodio. 2 litros, ¿cuánto es? 154, es decir, le está pasando 1 litro de solución salina más al día, más un cacho de agua libre. Entonces, no es el balance de agua, es el balance de sodio. Y tu balance de tonicidad de sodio siempre va a estar positivo. En esos pacientes con hipernatremia secundarios a sobrecarga de volumen, se restringe. Ahora, si tú tienes un paciente con déficit de volumen, toma en cuenta las pérdidas insensibles. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante porque ya podremos hacer un ejercicio cuando se ve el tema de hipernatremia,
pero frecuentemente les indican 80 o 100 mililitros por hora, por ejemplo, en infusión. Pero muchas veces se quedan muy cortos y los pacientes pueden requerir a 220 o 250 mililitros por hora. No es lo que tú creas que esté bien, es lo que tu paciente necesita. Y si necesita 250 mililitros por hora, pásale 250 mililitros por hora. Siempre y cuando tengas tú en mente que este abordaje le está haciendo de forma fisiológica. Bueno, eso ya lo chequearemos después. Otro punto importante respecto a la fisiología, la hormona antidiurética. Muy frecuentemente ustedes les piden interconsultas en pacientes posquirúrgicos, es muy común. ¿Qué es lo que sucede con la hormona antidiurética? Si bien la regulación más común es la asociada a déficit de volumen, ¿de acuerdo? Es muy importante tomar en cuenta los estímulos no osmóticos de liberación de hormona antidiurética. Por ejemplo, además del volumen y de la osmolaridad, ¿qué otros, digamos, factores favorecen la liberación de hormona antidiurética o arginina vasopresina? La náusea, ¿no? La náusea, ¿qué más? El dolor. El dolor, ajá, ¿qué más? La propia enfermedad. La propia enfermedad, los opioides, ¿de acuerdo? Inflamación crónica intensa. Bien. ¿Ustedes creen que un paciente en cirugía, en el transquirúrgico, es un paciente inflamado o no inflamado? ¿Creen que ese paciente tenga opioides o no tenga opioides? ¿Creen que no tenga dolor o sí tenga dolor? Sí tenga dolor, ¿no? Sobre todo en el postquirúrgico. Esos pacientes van a tener una secreción apropiada de hormona antidiurética. Y el problema es que en el postquirúrgico generalmente los cirujanos suelen dejar solución de mantenimiento. 1 litro cada 4 o 1 litro cada 2. Entonces, bueno, no pasa nada si son 2 litros al día. Pero ¿cuál es el tema? Que hay un fenómeno que se llama fenómeno de desalinización renal. Ustedes cuando administran 1 litro de solución salina, no creen que ese litro se va a eliminar. No, ustedes van a eliminar parte del líquido, agua libre, como si estuvieran eliminando en una principio de agua libre, y sal se va a quedar en su cuerpo, ¿de acuerdo? Pero también, cuando hay hormona antidiurética, por ejemplo, en un dolor postquirúrgico, ¿qué es lo que se elimina principalmente? ¿Qué es lo que se retiene principalmente? Perdón. ¿Qué es lo que se retiene? Cuando tienes un aumento de la concentración de hormona. El agua, porque es por Agua acuaporina. libre, exactamente. Entonces, son pacientes que muy frecuentemente son hiponatrémicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, muchas veces, muy frecuentemente dicen, ¿tiene hiponatremia? Bueno, vamos a ver si no es por déficit de volumen. Entonces le pasan más líquido. Y es hiponatremia, tiene empeorar. Hiperacuaremia, ¿no? Exactamente. Entonces, la hipoacuaremia, ¿no? O sí, exactamente en el contexto de una hipernatremia, o cuando el paciente tiene mucho líquido, agua libre en plasma, pues hiponatremia. Entonces, tomen en cuenta que hay muchos factores que pueden liberar la hormona antidiurética y no necesariamente la osmolaridad. Si ustedes calculan la osmolaridad, eso puede salir normal. Pero a largo plazo, ni siquiera a largo plazo, estamos hablando de 2 o 3 días, esos pacientes van a tender a ser hiponatremias, ¿de acuerdo? Y no necesariamente hay que tratarlos con volumen. ¿Ok? Pues nada más, creo que potasio, te toca potasio, ¿no? Van a hablar un poquito más de fisiología de potasio. Es un tema, es complejísimo, si te fijas, la parte de la fisiología renal es compleja. El módulo que estamos viendo y los recientes de CR1 están vueltos locos, tratando de entender de nefro, la fisio renal. Entonces, a mí, por lo que me gustaría que se quedaran es con esta parte de las piedras insensibles. Los quería no tener en cuenta. No van a haber quemados. Pancreatitis no los van a ver porque son de terapia, muy graves. Las pancreatitis leves, esas no. Pancreatitis graves, severas, que hacen SIRA, esas llevan a terapia. Lo que pueden llegar a ver, ¿qué sería? No, hipernatremias por... ¿cómo se llama? Por déficit de volumen. O sea, los viejitos, ¿no? Deshidratadísimo. Ahí sí toman piedras insensibles, pero si no, en lo personal, vean ustedes, de hecho eso es un tema de tesis, ¿no? Lo que se puede hacer, que eso es muy interesante. Hay una máquina que se llama bioimpedancia por espectroscopía. Entonces, ¿qué hace la bioimpedancia por espectroscopía? La bioimpedancia por espectroscopía son unos electrodos que están en el cuerpo y mide la cantidad de agua corporal total y el agua extracelular y el agua intracelular.
Entonces, lo que se puede hacer es un método comparativo para determinar si el balance estimado, basado con pérdidas insensibles, sobreestima o infraestima de forma significativa, comparado con un método estándar de oro que es la impedancia. Y la impedancia, pues se las podemos, bueno, para métodos de tesis se puede hacer. Que solamente los nuevos protocolos que están utilizando para. Ya que los de la ES sacaron para manejo de dirección en falla renal, en falla cardíaca. Pero lo están comparando ahorita versus la bioimpedancia y pues Exacto. súper arriba. Se van a dar cuenta que están infravalorando la sobrecarga. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es lo que puedo tocar, ¿no? Como quiero que a mí me gustaría como nefrólogo y ustedes como internistas en formación, que tomen en cuenta el adagio de un vaso de agua y un vaso de esteroide no se le niega a nadie, hoy ya no aplica. El vaso de esteroide hay que limitarlo y el vaso de agua mejor ni se lo des, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Pues porque ese vaso de agua, el riñoncito si está sano, hace las cosas por Y sobre todo, comentarles, pues, ¿se acuerdan que durante el paso de visita, lo que era una doctora con COVID, pues, estamos muy aplicando lo de Fluid Zero, literalmente. Las indicaciones claras solamente de soluciones de base en ciertos pacientes, evitar sobrecarga, pero pues, obviamente nos ha pasado. Sí, es muy común. También nosotros, ¿no? Sí. Incluso en neto, pacientes sobrecargados. Y ya. Sí. Bueno, pues no sé si tienen. Sí. ¿Por qué pancreatitis sí hay que tomar prednisona? Bueno, pancreatitis severa se asocia a un secuestro retroperitoneal muy intenso de líquido, ¿no? Tercero después. Retroperitoneal. Pero son pancreatitis muy severas, ¿no? Que te causan síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, están intubados. Generalmente son esos pacientes que llegan a ser pancreatitis necrotizantes, ¿no? Usualmente no los van a ver, porque esos pacientes suben a terapia, o si se quedan en el piso y no reciben tratamiento de terapia, pues suelen fallecer, ¿no? Es muy agresivo el cuadro. Pero los que ustedes van a ver van a ser pacientes viejitos muy deshidratados. Eso sí. Cuenten pérdidas. Para los cálculos, si gustan, cuando nos hipernatremia, hacemos unos ejemplos prácticos, que es lo que les va a servir para calcular soluciones parenterables en pacientes con trastorno del sodio. Creo que eso es lo que más les va a ayudar. La teoría y eso, pues, con los años, con la experiencia y la lectura, eso poco a poco lo van a ver, ¿no? Esa parte fina de hacerlo, entre más rápido lo sepan, más grupo de pacientes van a beneficiar. Entonces, listo. Oiga, otra pregunta. No sé si lo vamos a tocar en en hipercalemia o en trastornos del potasio. Pero el hecho de esta nueva tendencia de un momento de 2015, creo que para 2020 más o menos, hubo la recomendación formal de cambiar el cloro de sodio por el cloro de potasio en cuestión de los pacientes con hipertensión. Pero ahorita ya salió este nuevo del sodio y potasio que te incrementa realmente, que genera mayor grado de hipertensión y demás, pero no sé si eso ustedes como nefro también lo están recomendando o solamente es una punto de cardiología. ¿Pero ¿a qué te refieres con las dietas altas? Antes en las dietas restricción de restricción de sodio, pero la restricción de potasio sobre todo, por el hecho de que te genera incremento en la presión arterial. Esta nueva Pero debería de ser una dieta hipercalémica, ¿no? O sea, era lo que recomendaban, pero ahorita la dieta es sobre todo baja en sodio y, bueno, normosódica, mejor dicho, es normosódica, versus que sea hipocalémica, por decirlo de esta manera. No, fíjate. De hecho, las dietas bajas de potasio favorecen la reabsorción tubular de sodio. Ajá, es lo que están viendo que literalmente por estos mecanismos que están, es como que una nueva tendencia, no sé justamente si eso lo estén aplicando. Sería cosa de ver, pero lo personal, de hecho en pacientes con etapas avanzadas se puede llegar a recomendar dietas pues, ricas en potasio. Entonces, bueno, pues sí, en personal no he visto esa evidencia. Sería cosa de ver. Sí, pero sí. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias. Creo que mañana sodio, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, chicos. Gracias. Permiso.